Hola navegadores del internet, ¿qué tal? Otra vez Historiaman con ustedes para realizar otro ranking, pero esta vez de los presidentes de Chile del siglo XIX, es decir, los 1800. Sí, finalmente me he atrevido. Para ello, debo mencionar que dejaré afuera a todos aquellos previo a la Guerra Civil del año 1829. ¿Por qué se estarán preguntando ustedes? Porque si bien hubo varios que ostentaron el título de presidente de la República, lo cierto es que ninguno lo ejerció como tal, debido a la fragmentación política, la falta de institucionalidad y otros factores. Solo agregar que pretendo ser breve en las descripciones, porque de lo contrario me podría extender mucho en hablar de cada uno de ellos, porque hay mucha información. Así que ya saben, pónganse incómodos y vamos con el video. En el puesto número 10 tenemos a Federico Errázuriz Echaurren, segundo presidente del periodo parlamentario y el último del siglo, hijo de otro presidente llamado Federico Errázuriz Zañartu. No hay mucho que decir, una de las tantas víctimas del sistema impuesto por ellos mismos, el parlamentarismo. Para que se hagan una idea de lo malo del parlamentarismo, tuvo que hacer 12 cambios de ministerios. En el puesto número 9 tenemos a Jorge Montt, pariente de Manuel Montt. Fue el primero en asumir la presidencia luego de la Guerra Civil y por tanto el primero del periodo parlamentario. Tuvo 8 ministerios distintos, eso lo dice todo. Eso sí, destaco la excelente política de cerrar de inmediato la herida de la Guerra Civil y reintegrar a todos los balmacedistas a la vida social y política nuevamente, es decir, un perdonazo. En el octavo lugar tenemos a José Joaquín Pérez, el último presidente del bando conservador. Con él comienza a perder poder el poder ejecutivo y los liberales se incorporan al poder del Estado. A nivel interno comenzó con el proceso de la ocupación de la Araucanía a raíz del caso del rey de la Araucanía, Aurelio Antoine. En lo exterior destaca la guerra contra España, donde realmente no hubo ganador ni perdedor, aunque desde ese momento Chile comenzará a invertir bastante en su armada. En el séptimo lugar tenemos a Aníbal Pinto, político bonachón. Su carácter amable y prudente lo llevó a que fuese bien percibido por la población. Gran parte de su gobierno, el enfoque principal fue la guerra al Pacífico, por lo que los problemas políticos internos no fueron realmente un tema. En el sexto lugar tenemos a José Manuel Balmaceda. De verdad que me duele poner a Balmaceda tan bajo, porque realmente creo que tenía un gran talento para la política, tenía gran visión de país y de claridad en lo que necesitaba el país para encaminarse hacia el desarrollo. Pero su gobierno fue un caos en lo que respecta a la política. Con él partió los problemas de la rotación ministerial y con ello la pérdida de poder del presidente para llevar a cabo sus proyectos. Resultado final, una guerra civil que daría pie para uno de los periodos más torpes de nuestra historia, el famoso parlamentarismo. Tal vez si hubiese sido mejor político estaría mucho más alto en esta lista. Y con eso de ser buen político, para no contradecirme con lo de antes, me refiero a la capacidad de lograr atraer a las masas, la opinión pública y los distintos sectores políticos. Gracias. En el quinto lugar tenemos a Domingo Santamaría. Muy al contrario de Pinto, hombre de carácter fuerte y directo, al mismo tiempo austero en su forma de gobernar, principalmente porque detestaba y le asustaba el militarismo y el caudillismo, como ocurría en los países vecinos como por ejemplo Bolivia o Perú. Durante su gobierno se fue desarrollando la salud, la educación y se fueron regulando múltiples cosas que mejoraban la administración pública, aunque con él también comenzaron los problemas de manera más constante con el Parlamento. En el puesto número 4 tenemos a Federico Errázuriz Zañartu, primer presidente nacido post-independencia y primero de los liberales. Al igual que Santamaría, tenía un carácter fuerte y un tanto personalista. Durante su gobierno se le fue quitando algo de poder al poder ejecutivo, es decir, al presidente y a la iglesia también, que era parte del programa liberal. A nivel interno no pasó mucho, alguna que otra obra como el Teatro Municipal o el Mercado Central. Buen gobierno en general.
En el puesto número 3 tenemos a Manuel Montt, el epítome del buen gobernante para muchos, hombre de carácter duro, cuya mirada de la política era muy pragmática, al punto de que el mismo Bulnes dirá que su gobierno era pura cabeza y sin corazón. Su mayor objetivo para con el país fue el impulso de la educación, donde se pasó de tener 166 establecimientos educacionales a 600 en un periodo de 10 años. Y la modernización legislativa. Se creó en este tiempo el Código Civil, que se mantiene hasta el día de hoy. El problema de su gobierno fueron las 2 revueltas armadas, que por supuesto significó un gran daño para la sociedad de la época. En el segundo lugar tenemos a José Joaquín Prieto. A nivel de político no era la gran cosa, y en gran medida todo lo que le debemos de su gobierno fue gracias a la figura de Diego Portales, a quien le debemos agradecer el haberle otorgado a Chile lo que todo Estado y país necesita para prosperar, es decir, institucionalidad, identidad y orden. La gracia de José Joaquín Prieto fue saber ponerse a la cabeza este proyecto portaliano y rodearse de grandes personajes que ayudaran al país a avanzar por el sendero del progreso, como Manuel Rengifo o Mariano Egaña. Además de lograr lo imposible, es decir, darle estabilidad al país, durante este tiempo se ordenaron las finanzas y la deuda externas, sobre todo con Inglaterra, con quien se tenía una tremenda deuda desde el proceso de la independencia. Tanto así que para cuando Chile logró vencer la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, Chile no poseía deudas producto de ella. También supo atraer a Chile a grandes científicos e intelectuales, tales como Claudio Gay, Ignacio Domeyko, Andrés Bello y un sinfín de otros. Esto y mucho más lo hace merecedor de este segundo puesto en el ranking. Ahora sí, el primer lugar, Manuel Bulnes, personaje de gran calibre. Era la superestrella de la época, tras liderar la victoria en la batalla de Yungay, la cual le puso fin a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Pese a las dudas que generaba su figura en algunos sectores de la alta sociedad para gobernar, pensando que sería un tipo bruto, porque era militar, pronto se encargó de demostrar lo contrario. Suavizó las medidas represivas contra los disidentes liberales. Se perdonó a todos los que habían sido exiliados después de la Guerra Civil del año 1829 y otros personajes importantes, tales como Bernardo Higgins y Ramón Freire. Durante su gobierno se continuó con la política de Prieto de atraer científicos e intelectuales para explotar mejor las potencialidades naturales del país y también impulsar el arte, la música, la educación, entre otras cosas. Por último, se comenzó con la enorme gesta de intentar poblar el estrecho Magallanes, creándose el fuerte Bulnes, aunque claro, sin mucho éxito. Pero desde este punto en adelante, Chile haría efectiva su posesión sobre estos territorios. Durante su gobierno no hubo ningún intento de revolución y fueron más bien 10 años pacíficos para la población de Chile. Así que sin más que decir, Manuel Bulnes es el mejor jugador del siglo XIX. Eso ha sido todo. En general, buenos presidentes que otorgaron a Chile un siglo de estabilidad y de institucionalidad, que créase o no, se mantienen nuestras raíces hasta el día de hoy, y se lo debemos a ellos. Me despido, pero recuerden mirar para los dos lados antes de cruzar la calle. ¡Hasta la próxima!